Te informamos con rigor y objetividad. Por eso nuestro compromiso es contarte lo que sucede en el mundo de manera transparente. Facebook, FM Cosmos, sin fronteras. Instagram, @fmcosmos_90.1. X, @fmcosmos_901. Sin fronteras, conduce el periodista Ricardo Huarte. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y nos vamos al norte de la Patagonia, más precisamente a la capital neuquina, para hablar de salud. Y en este caso vamos a estar hablando con el secretario general del gremio CIPRO-SAPUNE, de los trabajadores de la salud del Hospital Castro Rendón, de la provincia de Neuquén, obviamente. Aquí le damos la bienvenida. Juan, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo Huarte te habla. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? Y nosotros vemos que estamos un poco mejor que ustedes, pero lamentablemente es duro escuchar y seguir escuchando como si fuera ya monótono el mensaje de que la salud está para atrás y que el oído del gobierno es como que tiene algún problema, ¿no? Para que ustedes puedan hacerse escuchar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue la situación como está en la provincia del Neuquén? Bueno, ¿por qué? Es una pregunta que le podríamos hacer a las autoridades provinciales y autoridades de salud de la provincia de Neuquén. Recordemos, aquí en Neuquén tenemos hace muchos años un sistema de salud pública provincial que ha sido ejemplar en la región, en todo nuestro país, en Sudamérica, basado en atención de la salud a distintos niveles, de atención primaria hasta la atención más compleja, y con regionalización, zonas sanitarias, y que ha sido un sistema muy bueno y que sigue teniendo un montón de características favorables. Ahora, ¿por qué nosotros creemos y podemos sostenerlo y podemos debatirlo y podemos dar muchos ejemplos? Lamentablemente, ¿por qué? Por decisiones políticas, por malas decisiones políticas, por querer seguir lo que históricamente una vez dijo un nefasto gobernador históricamente conocido en nuestra provincia y hasta a nivel nacional, que se llamó Jorge Sovich, que no solo se encargó de mandar a fusilar al maestro Fuente Alba mientras estaban haciendo un reclamo por condiciones laborales y salariales, trabajadoras y trabajadores, compañeros de educación del sistema de educación pública provincial, allá por el 2007, sino que en 2003 ese gobernador dijo que la salud pública en Neuquén era tan importante que había que hacer esfuerzos desde el gobierno para que mejoren las instituciones privadas de salud. Que no hablamos de sistema, ellos hace tiempo vienen hablando de sistema privado, y no hay un sistema privado, el único sistema, la única red es pública. Los privados son empresas que van a estar en un lugar o en otro, en una región, o donde les quede cómodo si es que les da rentable lo que ofrezcan y los negocios que quieren hacer. Bueno, en ese sentido, hace mucho tiempo que en Neuquén, y este gobierno que ya lleva 2 años, gobierno de Rolando Figueroa, que dijo que venía a mejorar cosas en Neuquén y que venía con el Frente Neuquinizate a mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de educación y de salud de los neuquinos, lo que viene haciendo es tener a trabajadoras y trabajadores de salud, fundamentalmente del sector y agrupamiento profesional, de quienes atendemos con mucha dedicación y con mucha formación directamente a la población neuquina en su totalidad, estemos con condiciones de trabajo que no son discutidas con el sindicato que representa a las y los profesionales, que es nuestro sindicato CIPRO-SAPUNE, y condiciones de salario que no son acordes al trabajo con dedicación exclusiva y dedicación parcial que tenemos en nuestro sistema, y que no son acordes al costo de vida que hay en la provincia de Neuquén, y ni siquiera están relacionadas, porque siempre se quejan que no hay dinero, que la coparticipación no es la adecuada, que las condiciones de esta provincia que históricamente fue tan rica no son como las que tenemos ahora, pero ni siquiera los salarios en salud son similares a los de otras reparticiones del Estado, a la de otras profesiones o profesiones que tienen que ver con la salud, sean profesiones de psicología, de ingeniería, profesiones médicas, bioquímicas u otras profesiones que tienen que ver con trabajo de salud, pero que ejercen sus funciones en otras reparticiones del Estado, sea justicia, sea trabajo social u otras. Entonces, de manera premeditada, de manera deliberada,
las condiciones de trabajo y de salud del sistema de salud pública neuquina no son las adecuadas y no son las que fueron en otras épocas en esta provincia, y eso lleva claramente a la pérdida de trabajadoras y trabajadores profesionales, a la pérdida de trabajadores que elegíamos el sistema de dedicación exclusiva y a un desgranamiento de la atención pública de salud, que es la más importante de nuestra provincia y que la seguimos necesitando y que no se compara para nada con quien quiera, por su capacidad de pago o eventualmente por su obra social, atenderse en el sector privado, que son empresas que van a atender la salud en cuanto les sea rentable y no con un sistema integral de salud. Juan, ¿el gobierno reconoce que los salarios no son acordes y que faltan profesionales o no? Es muy buena la pregunta. La verdad que en la propaganda y en el discurso no lo conocen. En los contactos que hemos tenido, la única vez que a lo largo de todo este año 2025, desde la comisión directiva de nuestro sindicato, CIPRO-SAPUNE, le vimos la cara al ministro de Salud, puertas para adentro, donde también en esa reunión estaba el ministro de Gobierno, estaba la subsecretaria de Salud, dijo que los salarios no eran acorde y que la situación económica no era la adecuada y que tenían que ver qué esfuerzo iban a hacer, porque la situación reconocían que estaba muy tirante porque los salarios no son adecuados. La respuesta a eso que dijo una vez para adentro y que para afuera, para el proselitismo, para la propaganda oficial, la desmienten y se tratan de despegar diciendo que los salarios de los residentes aquí son buenos, no como los de residentes del Garraham, que esto, que lo otro, y tratando de diferenciarse y de despegarse de políticas nacionales en salud que lamentablemente en esta provincia neuquina se le parecen a las políticas o tienen como un parecido o cuestiones similares, exacto, como un denominador común a las que tienen en Nación. La respuesta a reclamos que hemos hecho por vía formal, por vía oficial, por medio de medidas de fuerza, ha sido que la recomposición de salarios en salud, con salarios básicos que son muy bajos, con salarios que en algunos casos por trabajo ordinario de 30 horas semanales o hasta de 40 horas con dedicación exclusiva, estén cercanos a la canasta básica en la provincia de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, en la provincia del sistema de salud pública histórico. Y la respuesta a todo el reclamo que hemos tenido ha sido que no se puede mejorar ningún tipo de salario, ningún tipo de situación, y nos han cerrado las puertas. Esperemos que ahora no sigan con esa forma de hacer política y decir que son dialoguistas, al único sindicato que está en conflicto y el sindicato que representa el sector de salud pública que tiene un conflicto muy marcado por salarios que no son acordes. Ahora, ¿cómo se entiende cuando el gobernador viaja tanto a Buenos Aires, tanto afuera del país, llevando Vaca Muerta como bandera? Habla de que es la provincia que tiene superávit, que le pide al gobierno nacional que los copie y que las cosas están mucho mejor en Neuquén que en otros lados. ¿Cómo se entiende cuando ustedes reciben esa respuesta? Y no son los únicos, porque como lo decía recién, incluso están con el mismo problema los docentes y otros trabajadores de la provincia del Neuquén. Es la misma pregunta que nos hacemos y que les hemos hecho tantas veces y a la cual no tienen posibilidad de respondernos. ¿Por qué hacen publicidad hablando de superávit? ¿Por qué abrieron las sesiones ordinarias de la legislatura neuquina el 1 de marzo de este año hablando del superávit y de lo bien que hacen las cuentas? Mientras que por otro lado siguen pidiendo préstamos. Yo no soy economista, no sé cómo, tal vez el gobernador que sabe mucho de economía verá cómo es eso. ¿Y por qué las condiciones de trabajo y de salario, fundamentalmente en las reparticiones de educación y de salud de la provincia de Neuquén, son tan desfavorables en la provincia de Vaca Muerta, en la provincia que teóricamente es un ejemplo, en la provincia que históricamente han hecho propuestas rimbombantes y han festejado que emigraban y la hacían muy grande trabajadoras y trabajadores de salud, de educación, de otros sectores del país para ser parte
de esta provincia en crecimiento. ¿Por qué la gente viene? Porque todavía algunos vienen y se dan cuenta que el costo de vida en esta provincia, que el costo que lo rigen los salarios del petróleo, que el costo de vida es altísimo y los salarios no van acorde a la situación y el aumento del costo de vida, más allá de si se recomponen con una inflación, que todos sabemos que los índices inflacionarios no son reales, porque no tienen que ver con lo que cuesta la canasta a la hora de tener que pagar un alquiler, de hacer compras y de vivir dignamente como todos los trabajadoras y trabajadores deberíamos tenerlo, y no son acorde a las actividades, al desarrollo, a las responsabilidades en el cargo, al trabajo ordinario o extraordinario que nos toca hacer en el caso de salud. Esa pregunta es la que hacemos. ¿Por qué hacen tanta publicidad? Y si realmente la cosa fuera así, ¿por qué son tan mezquinos a la hora de recomponer salarios y de mejorar las condiciones? ¿O será que para tapar que hay una pérdida marcada de trabajadoras y trabajadores profesionales calificados en salud pública, sobre todo quienes formamos parte clara de este sistema con dedicación exclusiva, tapan los huecos para que no se note que faltan trabajadores, solamente mejorando las condiciones de la guardia para que la gente se mate haciendo trabajo extraordinario y cada vez haya menos trabajo de consultorio, menos trabajo ambulatorio, menos trabajo de prevención, promoción y atención a los distintos niveles, que lleve a nuestra población justamente a no tener las dificultades que tiene habitualmente para atenderse su salud, y la lleva justamente a tener que consultar por guardia, teniendo las guardias abarrotadas de consultas y muy poca posibilidad de dar respuesta a la atención programada de atención ambulatoria, que es un pilar fundamental de la atención adecuada de la salud. Las emergencias y las guardias tienen que estar para las emergencias y urgencias reales, y no porque la gente no pudo ser atendida adecuada y oportunamente en centros de salud, en hospitales, en consultorios, o si se han hecho las cirugías programadas, los laboratorios o lo que necesitaban. Nosotros los hemos visto a ustedes reclamando en las calles, en la Casa de Gobierno, planteando la situación que no han podido plantearla en una paritaria, que no han tenido el diálogo y lo reclaman de esa forma. ¿Por qué dicen ustedes que vergonzosamente lo único que han mostrado ante el conflicto ese es el castigo, las mentiras, las campañas de desprestigio y persecución? ¿Cómo han hecho eso hacia ustedes? Negando el conflicto, negando que las condiciones laborales y salariales no son las adecuadas, diciendo que dialogan con todas las partes y negando que les falta democracia sindical, y diciendo que los reclamos que hacemos desde este sindicato, que es el único en conflicto, tienen que ver con reclamos de índole personales, partidarios o cuestiones por el estilo, cuando nuestro único interés es el de la salud pública, y las y los integrantes de este sindicato, los trabajadores en cada hospital y centro de salud, los profesionales en distintos sectores y especialidades, y quienes integramos circunstancialmente la comisión directiva de este sindicato, somos trabajadoras y trabajadores de salud. Estamos permanentemente en nuestros lugares de trabajo, tratando de seguir formándonos, capacitándonos y trabajar en equipo, pero tratan de ningunear y desautorizar a quienes hacemos los reclamos, justamente en épocas de posverdad, de que cualquier persona puede opinar. Tratan de atacar con cuestiones personales, con cuestiones que son mentiras, con cuestiones de burlarse o negar cualquier tipo de los reclamos, con una forma similar también en ese sentido a lo que hace la política nacional, de atacar por los medios, de atacar con las noticias, de atacar por las redes sociales, de atacar con su aparato de prensa a quienes de alguna manera estamos diciendo alguna verdad que no les viene bien. Esa es la política que tienen. En ese sentido también se parecen a la política en aquel momento que tenía el aparato que manejaba el gobernador Sovich en aquella época, estamos hablando de unos 20 años atrás, en la que cuando alguien le decía algo que no le gustaba o había reclamos en salud pública, salían a pintar las paredes con su aparato, con su patota, o salían a hacer contrarreclamos mandando a su aparato, a sus punteros, a enfrentarnos a quienes reclamábamos en favor de la salud pública. Hoy por hoy eso lo hacen por YouTube, por las redes, por los medios, o con su aparato mediático,
seguramente deben estar en este momento escuchando notas como esta para preparar nuevamente un embate, además de perseguir el reclamo e intentar a quienes estamos trabajando y sosteniendo la salud pública, castigarnos con descuentos porque un rato fuimos un día a hacer una marcha o fuimos a hacer un reclamo luego de no haber sido escuchados. La verdad que no queremos estar en la calle y ante la falta de respuesta nuevamente vamos a estar en la calle por decisión de las y los trabajadores, pero lo que hacen es perseguir a quienes trabajamos y reclamamos mientras fomentan el vaciamiento del sistema de salud pública. Esa es la forma y desde luego ningunear, desacreditar y atacar a quienes hacemos los reclamos o quienes encabezamos los reclamos. Juan, ante ese silencio que obviamente no solamente perjudica a ustedes como trabajadores, sino también a los usuarios, que son los ciudadanos que necesitan ser atendidos en los hospitales de la provincia, ¿ustedes qué han definido para estos últimos días? Se ha definido a partir de todo esto una nueva jornada mientras estamos en estados de asamblea, de organización permanentemente en hospitales y centros de salud. Se ha definido una nueva jornada de paro por 24 horas de actividades ambulatorias, siempre garantizando las actividades de guardia y actividades de atención en las internaciones para el próximo martes, para el martes 19 de agosto. Ajá, actividades ambulatorias que lamentablemente están sumamente deterioradas en el día a día al margen de la medida de fuerza. ¿Es un paro? Es un paro de 24 horas, así es. Bien, porque no lo habías dicho precisamente. Un paro de 24 horas entonces para el día martes 19 de agosto. Así es. Ya está definido. Eso es lo que ya está definido, con asambleas, con definiciones para ver cómo seguir en el plan de lucha, con asambleas que definen cómo seguir, con el voto de las y los trabajadores profesionales ese día martes, y asambleas previas para organizarse para garantizar la medida. Mientras seguimos haciendo nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestra capacitación, nuestra formación, y como muy bien decías, las principales afectadas y afectadas somos las y los neuquinos y las personas que transiten por nuestra provincia como usuarios del sistema de salud, mucho más allá del problema de las y los trabajadores, que es un problema, pero como trabajadores de salud, aunque tengamos claramente nuestra camiseta puesta en el sistema de salud pública, no nos vamos a quedar sin trabajo. Habitualmente algún tipo de trabajo vamos a conseguir. Lo que queremos es defender nuestra fuente de trabajo, pero fundamentalmente que funcionen bien los hospitales, los centros de salud, para que pueda ser atendida nuestra población, nosotros, nuestras familias, nuestros niños, nuestros mayores, porque el sistema de salud es un valor que hemos tenido como tantas instituciones de salud pública en esta región y en nuestro país que están siendo dinamitadas, y el valor más importante es que funcionen porque lo necesitamos como sociedad, al margen de tener puesta la camiseta y de querer que sea nuestra fuente de trabajo, que siga siendo esta y que esté fortalecida y que esté adecuadamente reconocida, premiada, favorecida la formación y capacitación continua y la remuneración. Pero el fin último, lo fundamental, es que el sistema de salud pública siga existiendo y se fortalezca y no se deteriore. Sin lugar a dudas, sí, con total derecho, claro que sí, como trabajadores, sí, y profesionales. Ahora, me queda una última y ya te dejo totalmente libre para que sigas trabajando, sé que lo estás haciendo. A ver, es como una campana que me suena, sí, de los dos lados. Cada vez que entrevisto a algún gremialista, a algún trabajador que es integrante de comisiones directivas de gremios que están reclamando por situaciones anormales como estas, ¿sí? Y escucho que el gobierno a través de los medios hace esto, lo otro y aquello y ataca ella, con total respeto de mi parte para todos los trabajadores de la provincia y de todos los gremios. ¿Por qué dicen de los medios y no dicen de tal o cual medio? Porque no todos los medios le negamos la voz a los trabajadores y mucho menos escondemos la información. Es una muy buena pregunta y es un error de
a la hora de mencionar, así como muchas veces reclamamos desde la salud, desde los sindicatos de salud, desde los equipos de salud, que a veces al hablar de salud, de trabajo de salud, de equipos de salud, se habla demasiado por un modelo médico hegemónico de las y los médicos, cuando el equipo de salud, los agrupamientos de salud, en nuestro caso que representamos el agrupamiento profesional de salud, representa múltiples profesiones y especialidades, más allá de la profesión médica. Hablar de los medios, esa terminología que nos han impuesto, el poder mediático, el cuarto poder, los medios, muchas veces terminamos englobando un montón de trabajadores de prensa que son independientes o que trabajan para tal o cual medio y que trabajan con mucha dedicación y formación, y terminamos englobándolos, y hay una sistemática en esta provincia al menos de prensa oficial y de prensa del gobierno, y uno o dos medios oficialistas que son los que sostienen claramente este embate y esta política, y no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo de periodismo ejemplar que se realiza en otros lugares, y estamos totalmente de acuerdo, y no está bien hablar de esa manera. Fundamentalmente acá, sobre todo, hay uno de los diarios locales y dos o tres medios informativos de Neuquén que dependen directamente, y la prensa, el sistema de prensa que depende del gobierno, que realiza este tipo de informaciones, y no es la cuestión mediática al margen de la pauta publicitaria oficial que se maneja de esta manera. Así que sí, estamos totalmente de acuerdo. Sin duda, nosotros también nos separamos bien separados respecto de el equipo de prensa que tiene Claude Staikos, que es quien maneja la pauta publicitaria de la provincia y que obviamente maneja un grupo de medios importante. No lo digo por el trabajo mediático, por el trabajo informativo y por la real verdad que lleve esa información, sino porque manejan pauta publicitaria muy importante, y a través de eso, bueno, manejan la forma de informar y también la forma de llegar hacia los ciudadanos, ¿sí? Somos pocos los medios, y acá ya te hablo como medio, ¿sí? Porque esta radio es una radio que tiene 40 años, pero además nunca fue ensobrada, como suele decir el presidente, pero no me gusta mucho el término, pero más o menos así. No dependemos de la pauta publicitaria, tal es así que desde que asumió este gobierno no hemos tenido un centavo de pauta publicitaria, y desde que asumió Mariano Gaido tampoco hemos tenido absolutamente nada de pauta publicitaria, por lo tanto no dependemos de eso. Y obviamente que vivimos igual que ustedes, más allá, debajo de la línea de la pobreza, sin lugar a dudas. Te agradezco mucho, Juan, por haber estado con nosotros, por contarnos la realidad, por contarle a la audiencia lo que está pasando en el sistema de salud y lo que están viviendo los trabajadores de la salud en estos momentos. Estamos totalmente de acuerdo, agradecemos desde el trabajo, desde el equipo de trabajo de Salud Pública de la provincia, desde nuestro sindicato, todo nuestro sindicato, y estamos totalmente de acuerdo que las condiciones laborales y salariales de muchos compañeros trabajadores de prensa son muy desfavorables, muy desfavorables, y que encima debe haber trabajadoras y trabajadores, vos esto lo debes saber más que yo, que tienen que estar en alguno de estos lugares bajo condiciones laborales muy malas, y tal vez en desacuerdo de esta forma de trabajar para llegar a fin de mes, y que nombres como el que vos diste y el aparato mediático que tiene tanto la provincia de Neuquén como la municipalidad de Neuquén con el intendente Mariano Gaido responde a esta sistemática de opresión con la pauta publicitaria, de opresión hacia quienes reclamamos justa y adecuadamente, y de oprimir y de bastar y de notar también a otros trabajadores de otros sectores, a los trabajadores de prensa de los medios independientes, y a asfixiarlos desde las cuestiones como la pauta, y la verdad que eso es totalmente lamentable,
y cuando nos referíamos justamente a ellos y no a la prensa en general. Así que van las disculpas también, y está bien que sepamos expresarnos adecuadamente. Por favor, esto es FM Cosmos y es uno de los medios que no recibe medio mango del gobierno. Así que muchísimas gracias por atendernos siempre, porque siempre que te llamamos nos atendés y nos contás cómo está la historia en el sistema de salud. Gracias, hasta siempre. Muchas gracias a ustedes y gracias por difundir esto que nos interesa tanto para la salud pública de las y los neuquinos. Un abrazo. Hasta siempre. Compartíamos la charla con el secretario general de Ciprosapune, Juan Ferrari, y así está. Nos contaban que ante la negativa del gobierno a discutir una recomposición salarial para los profesionales de la salud, se retoman las medidas de fuerza. Paro de Ciprosapune entonces por 24 horas para el día martes 19 de agosto. ¿Qué pasó? Se lo resumimos, lo que estuvimos charlando recién con Juan Ferrari. El gobierno reconoce que los salarios no son acordes y que faltan profesionales, pero vergonzosamente lo único que han mostrado ante el conflicto es castigo, mentiras, campañas de desprestigio y persecución, dicen desde Ciprosapune. Pero además aclaran, decimos no a salarios de miseria y decimos no a la fuga profesional. El gobierno de Figueroa es responsable del deterioro de los equipos de trabajo y de la desatención de la salud neuquina. No seremos cómplices del desguace. Mesa salarial ya, y firma Ciprosapune, FESPROSA. Los acompañamos sin fronteras. La libertad de expresión es nuestro pilar fundamental. Por eso, todas las voces tienen cabida. Sin fronteras.